Entonces, la primera pregunta para ustedes es ¿por qué es tan importante y por qué se expande tan rápido? Es decir, cuando algo se pone, por así decirlo, de moda, a veces no nos preguntamos qué fue lo que hizo que se pusiera de moda, por qué se expande, sino que simplemente nos montamos en la ola. Tenemos muchos clientes que empiezan a contratar equipos de científicos de datos, equipos de arman departamentos de inteligencia de negocios, pero vale la pena ponernos un poco filosóficos para empezar y entender de dónde viene todo esto, qué es lo que está justificando todo este tema. Y lo primero es que hay muchísimos más datos, es decir, el crecimiento de datos es más que exponencial. En el 2021 estamos hablando de que solamente el año pasado estamos hablando de 79 zettabytes, que yo ni sé lo que es un zettabyte, pero es una cifra muy grande. Y realmente cuando empezamos a sumar, lo que está pasando es que se va a duplicar, es decir, de aquí a los próximos 4 años se va a duplicar lo que ya tenemos acumulado hasta ahora. Entonces, fíjense que las curvas están saturando lo que es esto y las organizaciones al mismo tiempo se están haciendo cada vez más competitivas y los datos van a hacer la diferencia. Entonces, si las empresas siguen acumulando datos y no generan áreas para recoger, manejar, explotar esos datos a través de áreas de analítica, áreas de ingesta de datos, transferencia, visualización, pues no se va a poder lograr sacar provecho sobre esto. Entonces, el primer elemento de por qué es tan importante es que esto sigue aumentando. Muchas veces estas tendencias y estos datos parecen obvios, pero al no darnos cuenta de esto, no tenemos argumentos sólidos con la gerencia de nuestras compañías para decir, hey, señores, esto solo va a aumentar. Las empresas enfrentan discusiones de presupuestos, de recortes, de prioridades, de negociación, de política, pero ustedes que están acá pueden utilizar argumentos como la proliferación de los datos que a veces no se usan. Y a veces cuando un gerente, un CEO de una compañía entiende estas tendencias puede anticipar mejor y pierden perspectivas si no se las damos. Esa es nuestra responsabilidad. Ahora, cuando empezamos a mirar las que están utilizando la analítica, pues cada vez está creciendo más. Estamos hablando ya de un 21% de empresas que están utilizando la analítica para la transformación digital. Entonces, en sus áreas de trabajo, se empieza a hablar de transformación digital. Creo que la transformación digital ha hecho un muy buen trabajo de posicionarse como una iniciativa estratégica de compañía, pero lo que no siempre se entiende es que la analítica es el motor de la transformación digital. En este momento, si miramos el protagonismo del protagonismo, la digitalización es lo que está tomando el protagonismo de la transformación digital. Y en muchos casos la transformación digital se está confundiendo con la digitalización de las compañías. Una transformación digital requiere una transformación integral de negocio y como vamos a ver en unas tendencias como lo que es la data, datos como activos de transformación analítica, es donde realmente se empieza a mover una transformación digital. Cuando yo digitalizo un proceso, simplemente hago una mejora incremental dentro de la eficiencia de una compañía. Cuando incorporo la analítica dentro de la transformación digital, la foto cambia por completo y en Cálate podemos decir cómo. Hay otra tendencia importante que estamos viendo y es que el tamaño de la bolsa, de la inversión, ya vamos por vamos para llegar a 684 billones de dólares a 2030. Y lo que estamos viendo son crecimientos compuestos del 13.5. Entonces, si lo miramos con los crecimientos compuestos, estamos hablando de llegar casi que a triplicar las cifras en 10 años. Entonces, no solamente crecen los datos, no solamente son protagonistas de la transformación digital, sino que crece la inversión a nivel, digamos, de lo que es Big Data para participar de este crecimiento. Entonces, muchas veces las modas generan arrastre en el tiempo, pero aquí el arrastre ya está. Esto no es una moda, esto es una tendencia que se consolida y que se acelera y que estamos viendo que continúa
que reemplaza muchas cosas de la organización y va a haber resistencia en las áreas de la organización porque estamos compitiendo por recursos limitados, pero el buen uso de la data puede multiplicar esos recursos, hacer eficientes las cosas muchísimo más que antes y abrirse su propio espacio, tenerlo en cuenta. Ahora, cuando ya empezamos a hablar de intención, de lo que quieren hacer las empresas, en temas, digamos, como estudios de Gartner, estamos hablando de un 75% que ya están dispuestas a pilotear, a experimentar, a hacer MVPs. Entonces, si ya lo que estamos diciendo es que las empresas están listas, la pregunta es si la tuya está lista para empezar a hacer o implementar estrategias de Big Data. Porque una cosa es que yo tenga un proyecto aislado dentro de una compañía con un grupo de datos de un área de Business Intelligence y otra cosa es que yo como compañía vaya a hacer una estrategia de Big Data. Vamos a ver una tendencia hoy que se llama el roadmap analítico, que sin esta tendencia no podemos ver esta utilización de la Big Data de manera integral y organizacional. Nuestra experiencia es que las empresas tienen silos de datos en diferentes áreas de la organización y resulta que un silo de datos puede tener un sponsor y ese sponsor va a hacer un proyecto para el uso de esos datos, pero no hay un uso integrado. Entonces queda un muy buen trabajo hecho, pero que al no poderse integrar con el resto queda limitado, queda parcial su beneficio. Entonces, para que el beneficio de la Big Data sea total, tenemos que hablar de una estrategia de Big Data que sea organizacional. Entonces, si las empresas están dispuestas a esto, tienen que entender que se necesita que esto sea a nivel organizacional. Bueno, ahora veamos otra data. 20% de incremento en gasto mundial en inteligencia artificial. Esto sí que es alentador, porque muchas veces cuando hablamos de analítica, como esto tiene una evolución, la analítica empieza por invertir en tableros, en reportería, en descripción, y como ustedes saben, hay una secuencia de la descriptiva, la predictiva, la prescriptiva, la cognitiva. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial, ya estamos hablando de inteligencia cognitiva, de analítica cognitiva. Entonces, cuando el 20% está incrementando, quiere decir que estamos llegando a este nivel. Aprovecho para clarificar que la inteligencia artificial solamente se da cuando estamos hablando ya de analítica cognitiva. Muchas veces confundimos modelos de predicción, confundimos elementos de machine learning con inteligencia artificial. Hoy vamos a ver una tendencia que es la inteligencia artificial generativa y vamos a entender que no todo lo que llamamos actualmente inteligencia artificial es inteligencia artificial. Si ustedes tienen un smartphone y ese smartphone tiene una función de cámara, en la cámara utiliza un logo que dice IA y resulta que es un machine learning que tiene unas bases de datos con las cuales compara imágenes previas para ajustar unos parámetros de cámara. Esto es un modelo predictivo con base en un machine learning de datos existentes, más no cognitivo, que es donde está la frontera que vamos a ver en el día de hoy y a donde vemos que hay muchísimo potencial y muchas cosas ya como, uy, qué susto, porque vienen cosas muy chéveres. Y ya, pues empecemos a entender que las empresas que usan los datos tienen más oportunidades de adquirir clientes. Igual, muchas de estas cosas parecieran obvias, pero hay que sustentarlas en las salas de juntas. Ustedes tienen que poder tener buenos argumentos sobre esta información. Cuando una empresa está impulsada por datos, pueden crecer más del 30% anual. ¿Y esto por qué? Porque van a encontrar fuentes de ingreso donde no las tenían, porque van a identificar patrones que no habían visto, porque pueden optimizar cosas y ahorrar costos. Entonces, no solamente adquiero más clientes, sino que mejoro mi crecimiento a través de los datos. Y en la medida que yo no esté haciendo eso, estoy haciendo, con perdón, tableritos. Ojo con estas tendencias. Cuando un gerente se siente satisfecho porque ya tiene un tablero donde puede controlar todo, estamos desafortunadamente desvirtuando la inteligencia artificial, lo que se puede hacer con la analítica.
o la cognitiva y lo estamos convirtiendo simplemente en una herramienta descriptiva para la gestión de gerencia integral.